Bienvenidos sean todos los hermanos que ya los sentimos parte de nosotros. Les agradecemos siempre su compañía. Nos da siempre un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, y créanos que a todos nos da gusto que ustedes sean parte de estos servicios de adoración. Esta noche vamos a tocar el siguiente tema. Para esto vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios capítulo número 3. 2 de Corintios capítulo número 3, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para ustedes, o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes mismos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Pedimos a Dios que añada bendición a su palabra, y queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude esta noche a comprender que cada uno de nosotros somos una carta de Cristo. Déjeme ver su mano si es que alguna vez usted ha sido estafada o estafado por algún vendedor sin escrúpulos que le ha robado, alguna tienda que le han vendido algo que no está en buena calidad, que no está en buen estado, y usted pagó como que estuviera en excelente estado. Si usted ha sido robado o estafado o ha sido víctima de algún robo, déjeme ver su mano. Por algún banco, por alguna tienda, por alguna tarjeta de crédito, por la tortillería, por quien quiera que haya sido. Muy bien. La mayoría de nosotros hemos sido víctimas, hemos sido engañados, y sabemos que no se siente absolutamente nada bien. La iglesia de los Corintios estaba siendo víctima de unos hombres que no tenían escrúpulos. Estos hombres se llamaban a sí mismos apóstoles, eran apóstoles falsos, que habían visitado a la iglesia en Corintios y le habían estado enseñando cosas que contradecía lo que el apóstol Pablo había enseñado en esa iglesia donde el apóstol Pablo había establecido por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba sufriendo un engaño doctrinal, estaban siendo estafados, estaban siendo engañados por unos apóstoles falsos en medio de la doctrina. Estos apóstoles traían cartas de recomendación de otras iglesias, por ejemplo, y muy posiblemente traían cartas de recomendación de las iglesias de Jerusalén, para que las iglesias los recibieran, y eran cartas falsas porque la iglesia no les había dado esas cartas, pero llegaban a las ciudades de Corintios y les enseñaban cosas malas, les robaban y no se quedaban mucho tiempo allí para que no fueran descubiertos. Pero cuando se estaban a punto de ir, a ellos también les pedían una carta para ir a la próxima ciudad, para engañar a la próxima iglesia, para volver a robar a otra iglesia, y después le iban a pedir carta de recomendación a esa iglesia para ir a otra ciudad, y así se la llevaban de ciudad en ciudad en ciudad, engañando a las iglesias cristianas. Y en este caso, pues el apóstol Pablo escribe esta carta para reprender a estos hombres y para enseñarle a la iglesia a no dejarse engañar. El apóstol era muy conocido y era bien conocido por las iglesias en Corintio, porque él había establecido esta iglesia hace algunos años. Así es de que eran una iglesia a la que el apóstol Pablo amaba mucho. Así es de que al apóstol Pablo todo mundo lo conocía y sabían de su vida piadosa, sabían de su buen testimonio, y que no podían poner en tela de juicio, no podían cuestionar
al apóstol Pablo para saber si era verdadero o falso. Pero estos apóstoles, como habían estado engañando a la iglesia, habían hablado mal del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les escribe y les dice: ahora van a querer que yo llegue con cartas de recomendación también. ¿Creen que necesito cartas de recomendación? ¿Se han olvidado que yo he establecido esta iglesia? ¿Se han olvidado del testimonio que les he dado? ¿Ahora será que me van a pedir cartas? Y el apóstol Pablo les dice que si él tiene cartas de recomendación, son los mismos corintios. Los mismos corintios, el apóstol Pablo los considera como las cartas de recomendación que él necesita. Y aquí entonces nosotros queremos entender, queremos saber qué es lo que había en el corazón del apóstol Pablo para que llegara a considerar a los corintios como cartas de Cristo. Y quiero que hablemos de 3 características que el apóstol Pablo menciona que deben de tener aquellos creyentes, aquellos maestros, aquellos apóstoles, aquellos predicadores, aquellos que se dicen ser hijos de Dios. 3 características que se manifiestan a través de su vida. Y hemos leído los primeros 3 versículos del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hemos encontrado por lo menos estas 3 características en ellos. Y la primera característica es obvia y es casi una obviedad, valga la redundancia, que lo describa de esta forma. Pero la primera característica es que las cartas de Cristo son humanos. Esto, repito, pareciera una obviedad, sin embargo es importante que entendamos, porque los falsos apóstoles, los falsos maestros, los que estaban enseñando y engañando y estafando a la iglesia de Corintio, no tenían personas que los recomendaran. Ellos no tenían a una sola persona que hablara a favor de ellos. Ellos necesitaban cartas, papeles, querían que se les enseñaran papeles de recomendación. Ellos tenían y traían estos tipos de papeles para que la iglesia los aceptara, pero eran simplemente papeles. Estas cartas, primero, eran falsas, porque si es como nosotros pensamos que traían cartas de la iglesia de Jerusalén, la iglesia no les había dado estas cartas, ellos las habían creado, por lo tanto eran falsas. Y cuando ellos se iban a ir de la iglesia de Corintio y les iban ellos a pedir a esos creyentes una carta, iba a ser una carta manipulada, porque habían estado mintiendo, habían estado influenciándolos, y ahora les iban a pedir que les escribieran una carta para que llegaran a otra de las iglesias. Entonces, las cartas que ellos traían eran falsas y eran manipuladas. Pero el apóstol Pablo no tiene necesidad de estas cartas, porque su vida misma era una recomendación. Todos conocían, repetimos, la vida del apóstol Pablo y sabían que era un hombre de buen testimonio. Y le dice a los corintios que ellos mismos son las cartas que él tiene de recomendación. Así es de que el apóstol Pablo tiene cartas humanas, tiene cartas de recomendación que son los mismos hermanos. En el versículo número 3 de lo que leímos dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Le está hablando a los creyentes y le está diciendo: ustedes son cartas de Cristo. Nosotros las hemos expedido, nosotros las hemos escrito, pero son escritas no por tinta, sino por el Espíritu vivo. Entonces, los creyentes eran cartas vivas y cartas humanas. Nosotros, desde el momento, hermanos, que hemos rendido nuestra vida a Cristo, desde el momento en que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, limpió nuestra vida y la dejó como una hoja en blanco con su sangre. Borró todos nuestros pecados, borró toda nuestra maldad, borró todas nuestras equivocaciones, borró todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, y nos dejó como una hoja en blanco para que pudiéramos empezar a escribir cosas diferentes a las que traíamos ya escritas en nuestra vida. Si pensamos en un pintor, es como que le están dando una pieza nueva y limpia donde él puede empezar a dibujar lo que él quiere. Nosotros,
cuando somos salvos, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, y allí es que vamos a empezar a escribir una nueva historia. Dios va a empezar a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Y estas cartas son no para nosotros, sino para el mundo. Y Lázaro es un buen ejemplo de esto. ¿Usted se recuerda de Lázaro? Ya hemos leído las semanas pasadas que Lázaro era un amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que Lázaro hablaba de Jesús con sus amigos, con sus conocidos, y le decía: yo conozco a Jesús, Él va a mi casa a comer y es un maravilloso maestro, es el Hijo de Dios, y seguramente que él hablaba de Cristo. Pero cuando él muere y el Señor le resucita, entonces Lázaro ya no tenía necesidad de hablar de Cristo, porque él mismo era el testimonio vivo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 12, que los judíos buscaban a Jesús para oírle, pero también los buscaban para ver a Lázaro. Y dice que los judíos, muchos de ellos, creían en Cristo por la vida de Lázaro. Y esto es más o menos lo que nosotros debemos experimentar en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos resucitados de nuestros pecados. La Biblia dice que sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, somos limpios y hemos vuelto a la vida espiritual. Y ahora nosotros, nuestra vida, como la de Lázaro, debe de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos cartas de Cristo. Ahora nosotros, como los corintios, somos cartas humanas, somos seres humanos que podemos expresar sin hablar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que podamos hablar de la palabra de Dios sin hablar? Con nuestra vida, con nuestra existencia misma. Cuando nosotros hemos sido transformados en Cristo y por Cristo, nuestra vida se convierte en una carta de Dios. Hay mucha gente, mis hermanos, que nunca ha leído la Biblia. Hay gente que tiene Biblia en su casa, pero la tiene como un artículo de decoración. La tienen como algo que ni siquiera usan más que para detener algunos libros, o la tienen para que detenga papeles, o yo no sé para qué usarán la Biblia, pero no la leen. Hay personas que ni siquiera saben que existen las Biblias. Hay gente que aunque tenga Biblias no la van a leer. ¿Cómo va a escuchar esa gente del Evangelio? ¿Cómo va esa gente a oír del Evangelio? Por medio de nosotros, porque nosotros somos como una Biblia caminando, o por lo menos debiéramos de ser como una Biblia caminando, que cuando la gente nos vea, sea capaz de ver en nosotros la palabra de Dios, que vea algo diferente en nosotros, que vea que nuestra conducta, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de ser, que nuestro carácter, que nuestra forma de pensar es diferente a los demás. Tal vez no van a leer la Biblia, pero si ven nuestras vidas, debieran de ver la palabra de Dios. Entonces, la primera característica es de que las cartas de Cristo son cartas humanas, no son cartas de recomendación de papel, no son cartas de recomendación en un correo electrónico, no son cartas que se mandan por fax, son cartas que caminan, son cartas que respiran, son cartas que ustedes y yo los vemos todos los días en el espejo. Nosotros somos las cartas de Cristo. La segunda característica de las cartas de Cristo es que son cartas públicas. El versículo 3 dice, versículo número 2 dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones. Dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Las cartas de Dios, las cartas de Cristo son cartas públicas. En nuestros tiempos, en nuestros días, nos estamos enfrentando a una gran presión social
y política para que se viva una fe privada, para que vivamos nuestra fe en la privacidad, que no compartamos nuestra fe. Hoy en día no quiere la sociedad ni los políticos que el evangelio se predique al aire libre. Están casi que prohibiendo las reuniones públicas donde se predique el evangelio. Hay gente que ha estado predicando en los lugares públicos y ha sido arrestada y ha sido acusada de crimen de odio, porque en nuestros días nos están presionando para que nuestra fe sea una cosa privada. Si tú crees en Dios, pues puedes creer, pero no me tienes que tratar de convencer a que yo crea, dice la gente. Si tú crees que es pecado que yo haga esto, pues piénsalo, pero no me lo condenes, no me lo expreses porque me vas a hacer sentir mal, porque me vas a sentir como me vas a hacer sentir menospreciado, me vas a hacer sentir, vas a herir mis sentimientos y te voy a acusar de crimen de odio porque me vas a discriminar, vas a hablar mal de mi estilo de vida y yo me voy a sentir discriminado. Y entonces los predicadores están siendo arrestados por crímenes de odio porque la gente ya no quiere que se le condene el pecado. Y la sociedad y la política nos están presionando cada día más a que nuestra fe sea una cosa privada, de que no compartamos nuestra fe. Los trabajos nos prohíben hablar de nuestra fe, nos prohíben hablar de religión. Podemos hablar de todo. Pueden hacer chistes rojos, chistes vulgares, puede haber acoso sexual, puede haber palabras groseras, palabras altisonantes y nadie se queja. Pero si oyen a un cristiano hablando de la verdad, de la palabra de Dios, todo mundo se incomoda, todo mundo expresa su inconformidad, van al patrón y el patrón nos cita en su oficina y nos dice: necesitamos que deje de estar hablando de su fe. Usted no es nadie para estar condenando a los demás. Usted no tiene derecho de tratar de imponer sus creencias a las demás personas. Usted quiere creer en eso, esa es su vida privada, pero por favor, aquí en horas de trabajo no puede, está prohibido que usted hable de esas cosas. Nos están presionando y lastimosamente, lamentablemente, muchos creyentes alrededor del mundo han caído en esta trampa. Han caído en la trampa de privatizar su fe, de no hablar por no hacer sentir mal a sus amigos, de no condenar el pecado porque son acusados de crímenes de odio, de intolerantes, de cosas que ni siquiera vienen al caso. Pero muchos creyentes han caído en esta mentira, en este engaño y nos han silenciado. Hay mucho creyente que no está compartiendo su fe por miedo a ser acusado, por miedo a ser violentado. Nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos cómo la sociedad no quiere tener nada que ver con el Señor Jesucristo. Sienten como una carga, como que fuera un castigo que les habláramos de la palabra de Dios. Y delante de nuestras vidas, delante de nuestros ojos, en nuestros tiempos, nos está tocando vivir el cumplimiento del Salmo capítulo número 2. Si usted tiene la posibilidad de ir al capítulo número 2 del libro de los Salmos, se va a dar cuenta que ahí prácticamente se describe la sociedad o la situación social mundial en nuestros días. Dice el Salmo capítulo número 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Acaso hoy la gente no está amotinándose en marchas, en manifestaciones y solamente pensando en cosas vanas? Versículo número 2 dice: y se levantarán los reyes de la tierra. Estos son los gobernadores, estos son los presidentes de las naciones, estos son los presidentes de las organizaciones de las Naciones Unidas, estos son todos los que tienen alguna autoridad política. Dice: y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra su Hijo. Y dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Esto es lo que alegan ahora las naciones, esto es lo que alegan ahora los pueblos, de que quieren sacar a Dios y a su Hijo porque sienten que son como una ligadura, como una atadura que no deja que la sociedad sea libre y sea feliz. Y ahora nos están presionando para que vivamos este tipo de fe silenciosa, este tipo de fe privada. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que las cartas, que son los creyentes, las cartas de Cristo, son vistas por todos los hombres, son leídas. Esto habla de todo lo contrario a lo que dice el mundo. El mundo quiere que vivamos una fe privada, pero la palabra de Dios dice que debemos de ser públicos, que debemos de ser generales, que debemos de ser leídas o leídos por todos los hombres. En realidad, el apóstol Pablo está hablando de todo lo contrario. Somos cartas reconocidas y leídas por todos los hombres. Pero si somos cartas, ¿qué es lo que dicen las cartas? ¿Qué dicen nuestros corazones? ¿Qué dicen nuestras vidas? ¿Qué está escrito en nuestras vidas? Bueno, en Romanos capítulo número 2, el apóstol Pablo ya había hablado sobre este asunto y había dicho que cuando los hombres que no tienen la ley de Dios, es decir, que no tienen una Biblia, que no tienen un Nuevo Testamento o una traducción de la Biblia en su propio idioma, que no tienen la ley de Dios, pero hacen las cosas que están en la ley de Dios, ellos mismos son ley para sí mismos, dice el apóstol Pablo. Pero dice también que los que no tienen acceso a la palabra de Dios, tienen en sus corazones, en su conciencia, Dios ha escrito su ley. Es decir, Dios ha escrito en nuestros corazones y en nuestra conciencia su palabra. En Hebreos capítulo número 10, versículo 16, dice también el autor del libro de los Hebreos que nosotros somos gente que debemos estar siempre expresando nuestra fe en el Señor. Hebreos 10, 16 dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Jeremías 31 al 34 dice exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros somos cartas, ¿qué dicen las cartas? ¿Qué dicen las cartas de Cristo? La ley, la palabra, los mandamientos de Dios. Ustedes saben perfectamente, hermanos, que hay muchos idiomas, hay muchos dialectos en los que todavía no existe una traducción de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que ahora ya tenemos por lo menos el Nuevo Testamento en mixteco. Pero mixteco es solamente un dialecto de los tantos y tantos que hay en México. Ahora piense en todos los dialectos que hay en el mundo, todos los idiomas que hay en el mundo, en los que todavía no tienen una palabra de Dios, que todavía no tienen una Biblia. Todas estas tribus, todos estos pueblos, todas estas naciones que no pueden leer la Biblia, tienen su conciencia, tienen la creación que da testimonio de Dios y tienen a los cristianos, tienen su conciencia, tienen la creación de Dios y tienen a los cristianos, porque nosotros somos cartas que si la gente no tiene acceso a una Biblia, no hay problema. Con que conozca a un cristiano debe de ser suficiente para que conozca a Dios. Si nuestro vecino no tiene Biblia, no importa, con que lo vea usted vivir el evangelio, tiene suficiente para acercarse a Dios. Si su amigo no lee la Biblia, con que vea su vida es suficiente, porque usted es una carta de Cristo. Si su compañero de trabajo, su conocido, su cliente, su patrón no leen la Biblia, entonces deben de leer las cartas públicas que somos ustedes y yo. Nosotros, nuestras vidas, que son las cartas de Dios, en ellas puede ver la gente la palabra de Dios, puede ver la misericordia de Dios, debe de ver el amor, la compasión de Dios hacia el mundo.
lo que ya hemos enseñado en muchas otras ocasiones. Nosotros somos la expresión de Dios para el mundo. Cierto que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y Él nos vino a mostrar al Dios que nadie había visto. Pero ahora la gente no ha visto ni al Padre, ni ha visto tampoco al Hijo. ¿Cuál es ahora el medio por el cual la gente puede acercarse a Dios? Nosotros. Porque así como Cristo, que es la palabra viva hecha carne, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra vida parte de la palabra de Dios para que entonces nosotros expresemos con nuestra propia vida sin tener que hablar la palabra de Dios. La gente debe de ver a Cristo en nuestros corazones. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Así es de que nosotros debemos de ser, seamos jóvenes, seamos adolescentes, o seamos adultos, o seamos ancianos, no importa la condición de nuestra vida, no importa si somos solteros, si somos casados, somos cartas de Cristo y debemos mostrar a nuestro Señor Jesucristo, que la gente que no tiene acceso a una Biblia sea suficiente con ver nuestra vida. Cuando vean nuestra forma de actuar, cuando vean nuestra forma de conducirnos, nos pregunten y nos digan ¿qué es lo que hay en tu vida? ¿Por qué eres así? Y entonces nos den la oportunidad de presentarles el Evangelio. Pero que nuestra vida sea la que hable, la que grite el Evangelio alrededor de nosotros. Entonces, las cartas de recomendación que el apóstol tenía eran los corintios, y nosotros también, como los corintios, somos cartas de Cristo, somos cartas humanas y somos cartas públicas. Todos nos pueden leer, hermanos, todos nos pueden leer. Todos nos pueden leer, y se lo repito una vez más para que entre a su conciencia. Todos nos pueden leer. Esto incluye a sus hijos. Esto incluye a su pareja. Esto incluye a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro patrón, a nuestro pastor. Esto incluye a todos los que nos conocen. Es más, aún los que no nos conocen. Porque han sido muchos los que han pensado que como no conocen a la gente donde se están desenvolviendo, pues no tienen que dar buen testimonio, y de pronto se hacen partícipes de los chistes colorados, y de pronto se hacen partícipes de las bromas pesadas, y de pronto se hacen partícipes de cosas que no son de buen testimonio. Y cuando por casualidades de la vida, aquellas personas con las que han estado haciendo esas cosas vienen a la iglesia y los encuentran dentro de la iglesia, dicen: ¿a poco eres cristiana? ¿A poco eres cristiano? ¿Por qué? Porque todos nos pueden leer. Esta gente no ha leído la palabra de Dios en la vida de estos creyentes, y cuando se dan cuenta que son cristianos no se la creen. Por eso les repito, todos nos pueden leer. Somos cartas públicas. La última característica de las cartas de Cristo es que son cartas vivas. Las cartas que los apóstoles falsos traían consigo eran cartas falsas, eran cartas de papel solamente, eran cartas que simplemente traían firmadas o mal firmadas por alguien más, eran solamente papel y tinta. Los corintios eran cartas vivas porque habían sido escritas por un espíritu vivo. Versículo número 3 dice: con el espíritu del Dios vivo. Dice que no somos cartas escritas con tinta ni en papel, sino por el espíritu del Dios vivo. Y el espíritu del Dios vivo es el que ha escrito en nuestros corazones la palabra de Dios. Yo recuerdo, y tal vez algunos de los jóvenes no van a tener memoria de esto porque tal vez ni siquiera había nacido alguno de ellos para cuando sucedió lo que voy a decir, pero yo recuerdo la gran revolución que provocó el GPS.
cuando por primera vez aparecieron aquellos aparatos que comprábamos para que nos guiaran a las direcciones que no conocíamos. ¿Por qué? Porque mucha gente, entre paréntesis me incluyo yo, no sabíamos leer mapas. Bueno, no es que no supiéramos leer mapas, la verdad es de que no entendíamos mucho, porque los mapas tampoco ayudaban, eran muy complicados. Si uno quería ir a un lugar de México o a algún lugar de Los Ángeles simplemente, o a alguna ciudad, algún lugar donde no había conocido antes, en el mapa se miraban muchas carreteras, muchos freeways que no ni siquiera conocíamos. Y después le dábamos vuelta al atlas o al libro de mapas y encontrábamos una escala, como que la fotografía se hubiera acercado a la ciudad donde estaban todos los freeways, pero era algo que era prácticamente como estar leyendo fórmulas de la ciencia más avanzada que pudiéramos imaginar. Había mucha gente que no podíamos usar mapas, no podíamos, yo no sé si se recuerda que todavía hay películas donde la gente para llegar a algún destino se tenía que orillar en el carro, salían afuera, ponían el mapa en el cofre del carro y empezaban a buscar el camino, porque era difícil, pero cuando apareció el GPS lo programábamos, le poníamos la dirección a donde íbamos y ¿saben qué? El GPS nos hablaba y nos decía, de vuelta a la derecha, en 500 pies se va a salir a la izquierda, le faltan 2 horas para llegar a su destino. Y fue una revolución que nos facilitó a muchos la vida, porque decíamos, wow, qué tremendo invento que ahora tenemos un mapa electrónico que nos guía, nos habla. Estos aparatos nos hicieron la vida más fácil. ¿Por qué? Porque nos daban direcciones precisas. Resultó muy fácil llegar a los lugares. Si queríamos ir a Los Ángeles, simplemente poníamos la dirección y nos decía, quédese en la línea de la izquierda y en esta salida no se vaya a salir, tenga cuidado. Y bueno, nos dirigía de una forma tan precisa que nos facilitó mucho la vida. Bueno, muchos de nosotros, conocimos lo que son las cartas que enviábamos por correo. Pero esas cartas inertes que eran hechas en papel, escritas en papel con tinta, pues no tenían vida. No eran como los mapas, muy complicado. Hay gente que ve la Biblia como nosotros veíamos los mapas, la leen y no entienden absolutamente nada. Pero nosotros, así como el GPS, nosotros somos cartas que hablamos. Somos cartas vivas, no somos como los mapas que no podemos ayudar a quienes no la entienden, que no podemos dirigir a las personas, no somos como las cartas de los falsos apóstoles, somos como el GPS de Dios, somos unas cartas que hablamos y así como esas cartas vivas de los Corintios, nosotros, la gente que nos rodea, la gente que está a nuestro alrededor, debe de ser muy fácil para ellos llegar a Dios, porque nuestras vidas deben de dirigirlas a acercarse a Dios. Pero imagine usted a los creyentes que con su comportamiento hacen que los creyentes se alejen de Dios, que la gente se aleje de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que ser así. Nosotros somos cartas vivas que necesitamos guiar a la gente a acercarse a Dios. Así como el GPS hablaba y había en ella una voz grabada que daba direcciones, así en nuestra vida debe de estar la voz de Dios que hable y dirija a las personas a acercarse a Dios. El GPS no tenía vida en sí mismo, usaba la voz de otro ser humano. Igual nosotros, lo que hablemos no debe de ser de nosotros, no debe de ser de nuestra sabiduría, no debe de ser del mundo, debe de ser lo que Dios quiere que hablemos. Acuérdense que mi Señor Jesucristo dijo que sus ovejas oirían su voz. Pero yo le quiero hacer una pregunta, hermano y hermana. Cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, ya nadie lo escuchó. Entonces ahora en nuestros días, hasta nuestros días, ¿cómo escuchan las ovejas la voz del Señor? De la misma manera que los que usaban el GPS
escuchaban la voz de otra persona. Así nosotros tenemos la voz de Cristo en nosotros, tenemos la palabra de Dios en nosotros, y cuando nosotros hablamos debemos hablar de tal manera que la gente escuche a Dios en nuestras palabras, que cuando nosotros vivamos, que cuando nosotros nos conozca la gente, puedan ver a Dios en nuestra vida. Pablo dijo que la fe venía por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esta gente, ¿cómo va a escuchar la palabra de Dios? A través de nuestras vidas, porque somos cartas vivas, somos cartas que tenemos escritas en nuestros corazones la palabra de Dios, somos cartas que tenemos en nosotros la mente de Cristo. Somos cartas, o debemos de ser cartas, que cuando hablemos dirijamos a la gente a acercarse a Dios, que le hagamos más fácil la transición de aceptar a Cristo como Señor y Salvador a todos los que nos conocen. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio de pastores y de apóstoles falsos que necesitaban cartas de recomendación. Hoy nosotros, igual que los corintios, debemos de entender y de reconocer que somos las cartas de Cristo. Somos medios por los cuales la gente va y puede conocer a Dios. Por supuesto que nosotros no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia sabiduría, porque el apóstol Pablo en el capítulo número 2 de la segunda carta de Corintios, donde acabamos de leer, en el capítulo 2 hace una pregunta muy profunda y dice, ¿quién es suficiente? Porque tal vez alguien pudiera decir, pero ¿y entonces cómo le voy a hacer si yo no soy un cristiano que la gente vea y se acerque a Dios por mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que ser perfecta? ¿Tengo que ser perfecto para que la gente vea a Cristo en mí? No necesariamente. Lo que tenemos que ser es humildes, que Dios se manifieste en nosotros, porque es por supuesto que no es por nuestra fuerza, porque el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿quién es suficiente para esto? Y seguro estoy que ninguno de nosotros es suficiente para eso. Por lo tanto, en los versículos siguientes de donde nosotros leímos, el apóstol Pablo dice, y tal es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros somos cartas vivas, no por nuestras capacidades, sino porque tenemos al Dios vivo, al Espíritu del Dios vivo en nosotros. Y es Él el que nos capacita. Por lo tanto, para que la gente pueda leer, para que la gente pueda ver, para que la gente pueda oír a Cristo en nuestras vidas, para que seamos cartas humanas, para que seamos cartas públicas y cartas vivas de Cristo Jesús, lo único que tenemos que hacer es depender del Espíritu Santo, llenarnos de su palabra, leer la palabra de Dios cada vez que nos sea posible, orar con el Señor, hablar con el Señor cada vez que nos sea posible, estar cerca de Él, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y entonces llevaremos fruto, seremos cartas fructíferas, cartas que acerquen a las personas a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, antes de ir a dormir esta noche, tiene usted que hacer conciencia. Usted es una carta de Cristo. Y mañana que vaya a su trabajo, tiene que estar consciente de que la gente lo va a estar leyendo. Ahora tiene que preocuparse de que la gente lo que lea en usted sea la ley de Dios, sea la palabra de Dios, que lo que oiga de usted sea la palabra de Dios y ya no los rudimentos ni las costumbres viciosas del mundo. Que cada vez que la gente nos vea, vean a Cristo. Que nosotros seamos cartas que representemos bien al Señor. Yo le animo en el nombre de Cristo Jesús a que medite en la palabra que ha recibido esta noche. Oremos. Padre,
En esta hora te pido que a cada uno de nosotros nos hagas conscientes, Señor, de que somos tus cartas, que en nosotros la gente puede leer tu palabra, que nuestra conducta puede manifestar, Señor, tu ley, tus estatutos, tu justicia, que seamos cartas de amor, que la gente pueda ver en nosotros tu misericordia por la forma en que nos comportamos, por la forma en que hablamos, por la forma, Señor, en que tratamos a los demás, por el respeto, Señor, que mostramos a nuestros semejantes, por la integridad con la que vivimos, Señor. Ayúdanos a hacer cartas, Señor, que prediquen sin hablar. Ayúdanos a hacer cartas, Señor, que todos los hombres puedan ver, pero que puedan ver tu palabra en nosotros. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, capacítanos y permítenos desde este momento y desde el día de mañana, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias, mostrar a nuestros semejantes que somos una carta, pero no escrita con tinta ni en papel, sino escrita en nuestros corazones y escrita por el dedo de Dios, escrita por el Espíritu del Dios vivo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.